Bienvenidos y bienvenidas a TICSO, Tecnología, Innovación y Cooperación para el Impacto Social. Hoy nos encontramos desde la virtualidad para dialogar sobre la movilización de recursos para el desarrollo, una estrategia de fortalecimiento económico y social que permite potenciar el impacto a diferentes escalas, locales, nacionales e internacionales. TICSO es un evento organizado por Macaya y Nodoká, con el apoyo de Compenalco Antioquia. Para propiciar su participación, tenemos habilitado el módulo de preguntas y respuestas, que encontrarán en la parte inferior de sus pantallas, donde podrán registrar los comentarios e inquietudes que deseen trasladar a nuestros invitados. Asimismo, los invitamos a usar el hashtag #TICSO2022 en redes sociales y etiquetarnos como @MacayaORG. Este evento está siendo retransmitido por el Facebook Live de Macaya. Agradecemos su presencia y damos inicio a este encuentro contándoles sobre nuestra organización, nuestras líneas de trabajo e impacto social. En Macaya, potenciamos capacidades para el desarrollo social desde la cooperación, la tecnología y la innovación. Trabajamos con dos líneas estratégicas, desde la movilización de recursos y alianzas y desde la tecnología para el cambio social. En nuestra línea de tecnología para el cambio social tenemos En nuestra línea de movilización de recursos y alianzas, contamos con la plataforma Nodoká y servicios de formación y asesoría. Y ahora conozcamos los servicios de nuestra plataforma de movilización de recursos y generación de alianzas, Nodoká. Now, our generation of alliances. La plataforma a nosotros nos ha permitido visibilizar el proceso de Salvaterra, contactarnos con más de 10 entidades de instituciones internacionales. Hoy estos niños ya van a contar 5 centros educativos rurales a donde no habíamos llegado, ya vamos a llegar a raíz de este acompañamiento con Londres. Cómo esto empieza a trascender el proceso donde la cooperación internacional sí es posible, sí se puede hacer, sí se puede lograr. Los invitamos a ustedes, estas organizaciones que están empezando o que ya tienen experiencia, que se vinculen y que conozcan cada vez más de Macaya, de Nodoká, de la ASI y cómo la herramienta que tenemos como plataforma de cooperación internacional y de inversión es estratégica para todos nosotros. Para iniciar nuestro tercer y último panel, damos la bienvenida a nuestra moderadora, Natalia Correa, directora de Conocimiento e Innovación de la ASI Medellín. Natalia es experta en innovación, generación de alianzas de alto valor y gestión de conocimiento para el desarrollo sostenible. Ha trabajado por más de 15 años en diferentes sectores. Algunas de las organizaciones e instituciones en las que se ha desempeñado son el Departamento Nacional de Planeación, Prosperidad Social, la Alcaldía Mayor de Bogotá, Acdivoca y el Plan Internacional, así como también en universidades y medios de comunicación. Natalia, bienvenida a este panel. Gracias. Tengo una dificultad con la cámara, pero creo que ya se resolvió. ¿Cómo Ya, están? Natalia. Sí. Adelante. Buenos días todavía. Estamos
muy contentos desde la ASI Medellín de estar en este panel. Acá desde mi pantalla veo 219 personas conectadas y a esas personas les vamos a dar en primera instancia la bienvenida porque nos emociona mucho tanto a las personas que nos acompañan como panelistas como a mí como moderadora y a todo Macaya, por supuesto, tener tanta gente que pueda estar oyendo toda esta información acerca de la financiación basada en resultados. Como les contaba hace un momento, tenemos 5 personas en este panel, personas de lujo que nos van a hablar desde la generalidad de estos mecanismos hasta el detalle de un proyecto específico que se ha venido desarrollando en los últimos meses. Estamos felices y voy a comenzar justamente presentando a nuestros panelistas y mujeres y hombres panelistas. Voy a comenzar con Camilo Mondragón, que es economista principal del IFC, del Banco Mundial. Y antes de decir cualquier otra cosa, voy a decir que lo más importante de Camilo es que es cofundador de Macaya también. Macaya siempre tiene gente orbitando a su alrededor maravillosa que la asesora y que la acompaña, y por supuesto en TICSO no va a ser la excepción. Camilo, como economista principal, es el líder de la unidad de modelamiento y analítica de datos e investigación del Departamento de Medición de Impacto del IFC. También hizo parte de un grupo que lideró el diseño técnico del sistema de medición de impacto en el desarrollo justamente del IFC y representa a la organización en diferentes instancias. Camilo además es doctor en economía de la Universidad de Georgetown y ha publicado varios artículos académicos en áreas como el emprendimiento, mercados laborales, inversión banca, fondos de inversión de capital y, bueno, entre otros temas que por supuesto se relacionan entre sí cercanamente. Bienvenido, Camilo. Juan Sebastián Pacheco es la segunda persona que nos acompaña en nuestro panel. Ustedes están viendo en este momento una pieza que tal vez no esté en el orden en que yo estoy presentando a las personas, pero no pasa nada. Juan Sebastián Pacheco, como les decía hace un minuto, es gerente general del NAB Colombia, que no es otra cosa que el National Advisory Board en inglés, pero en español o se traduce como un consejo asesor de inversión de impacto para Colombia. Es un consejo consultivo, como un poco su nombre lo indica, que promueve el crecimiento estratégico de todo el mercado de inversión de impacto en el mundo y particularmente en Colombia, para, digamos, transitar hacia una economía más sostenible. Juan Sebastián es administrador de empresas del CESA y tiene una maestría en desarrollo sostenible de la Universidad de los Andes. También nos acompaña Kira Guidrón. Kira es consultora de gestión integral del Marketplace para la Cuarta Revolución Industrial, del Global Opportunity Youth Network. Ahorita que te toque tu turno, Kira, nos explicas un poco más cómo funciona. Y justamente en Colombia, el operador de este programa es la Fundación Corona, para quien en este momento trabaja Kira, y en donde está buscando conectar y integrar económicamente a un vasto grupo de jóvenes al tema de la economía digital. Previamente, Kira trabajó 7 años en Accenture, una empresa consultora en tecnología también, y una empresa experta en consultoría y tecnología, perdón, donde tuvo la oportunidad de desarrollar proyectos en temas de ciudad inteligente, Internet de las cosas y sostenibilidad. Kira, por supuesto, es una apasionada del impacto social, la innovación digital, y desde hace 4 años trabaja en temas de educación y empleo. Y es como la cuota más internacional de este panel. Creció en España, pero ha vivido en varios países, visitado alrededor de 40. Y bueno, es egresada de la Universidad de Cornell con una maestría en Ingeniería de Sistemas y un pregrado en Ingeniería Mecánica. Bienvenida, Kira, también. Seguimos con la presentación de César. César Rodríguez, que es gerente, en este momento se desempeña como gerente de inversiones de Inversor. Es administrador de empresas con posgrado en administración financiera y tiene experiencia, vasta experiencia, más de 15 años en la estructuración y gerencia de proyectos de inversión de impacto. Es una persona muy experimentada en todo este tema que vamos a conversar hoy. Como les decía hace un momento, es el director en este momento de inversiones del Fondo de Inversión de Impacto, justamente Inversor, que es realmente el primer fondo estructurado en Colombia para trabajar en inversión de impacto. Antes de desempeñarse en Inversor como director de inversiones, estuvo en la Bolsa de Valores de Colombia, donde lideró todas las iniciativas del Latin American Sustainable Investment Forum, y digamos de donde se nació, digamos, la estructuración de Inversor.
Además, ha estado sumamente vinculado y cercanamente vinculado a toda la estrategia de desarrollo de bonos de impacto social en Colombia. Bienvenido, César. Y por último, Catalina Escobar. Bienvenida, Cata, fundadora y directora de estrategia de Macaya. Al frente de todos los temas de inversión de impacto también. Una champion de la innovación. Y bueno, viajera y recolectora de experiencias que le han permitido también comprender mucho mejor cómo es que se configura este mundo de la financiación para el desarrollo y cómo es que se necesitan proyectos, digamos, más innovadores y mayor impacto para realmente alcanzar los ODS. Este es nuestro panel de lujo. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas, y creo que ya podemos como iniciar entrando en materia, como diríamos. Yo voy a hacer una introducción muy corta de este tema, diciendo que realmente esto obedece también a unas conversaciones y a una especie de tendencia que ya lleva unos varios años en el desarrollo, y es, bueno, ¿cómo estamos invirtiendo los recursos para que realmente tengan el impacto que necesitamos que tengan? Y paralelamente tener una conversación alrededor de cómo también fortalecemos la confianza entre lo público y lo privado para que esto sea mejor, a mayor escala y con mayor impacto. Entonces, en la discusión en el mundo de la cooperación, de la financiación, de los recursos para el desarrollo, comienza a llegar todo este tema de la financiación basada en resultados como un mecanismo realmente bastante efectivo en términos de justamente entender o generar o desarrollar una herramienta que permita justamente basarse en los resultados o pagar por los resultados y no tanto por las acciones, que es un poco la tendencia que veníamos teniendo en los temas de cooperación y financiación al desarrollo durante mucho tiempo. Y esto sucede por muchas razones. Esto sucede porque los recursos de la cooperación en estricto sentido están cada vez más limitados, pero porque también están apareciendo otros recursos que habitualmente no estaban en el panorama de la financiación, pero que también exigen otro tipo de formas de ser invertidos. Y aquí estamos hablando realmente en términos muy generales de todo el tema de financiación para el desarrollo, de cómo hacerla mejor, de cómo garantizar que en efecto estamos pudiendo alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de una manera eficiente, de una manera en la que estamos en realidad atrayendo más recursos que los que tienen los gobiernos, los estados, digamos, o los cooperantes. Acá tenemos que trabajar todos de la mano y sabemos que el sector privado tiene también un altísimo valor en el desarrollo de todos estos mecanismos. Colombia, además, en este gran espectro de la discusión, ha comenzado a tener un protagonismo muy interesante en los últimos tal vez 4 o 5 años, en los que se ha dedicado como a desarrollar un ecosistema que justamente permita desarrollar estas herramientas. Entonces, ha desarrollado 3 bonos de impacto social, va por el 4º, creó un fondo de pago por resultados en el gobierno nacional, es decir, sucedió lo que todos nos soñamos que suceda cuando innovamos en el desarrollo, y es que se diseña política pública a partir de las innovaciones. Ha generado un ecosistema interesantísimo de trabajo entre lo público y lo privado. Se han generado aprendizajes que han permitido que otros actores entren a la arena. Los socios operadores de los proyectos de pago por resultados han aprendido, han mejorado sus metodologías. Entonces, Colombia creemos que está, digamos, es protagonista, como les digo hace un momento, de toda esta movida de los mecanismos de pago por resultados, pero también está en un momento en el que puede empezar a crecer mucho más de lo que ha crecido hasta el momento y convocar muchos más actores a la arena. Se han generado plataformas de conocimiento como CIPSCO que le cuentan a la gente la experiencia y los beneficios de un mecanismo de pago por resultados. Pero en esta ocasión no vamos a hablar exclusivamente de bonos de impacto social, vamos a hablar de los mecanismos en general. Esperamos que la gente que nos está oyendo no solamente aprenda mucho hoy, sino que se termine interesando mucho más y en momentos posteriores quiera saber mucho más. Las personas y organizaciones que estamos aquí hemos venido promoviendo estas conversaciones. Desde la ACI Medellín, por supuesto, como Agencia de Cooperación e Inversión del Territorio, lo estamos haciendo también. Nos parece que es clave hacernos las preguntas de cómo seguimos gestionando los recursos para el desarrollo y cómo estamos midiendo el impacto de esos recursos. Entonces,
creo que con esta introducción muy general vamos a comenzar y los invito a todos y a todas a que comencemos con Camilo. Camilo, bienvenido nuevamente. Y qué maravilla tener un cofundador de Macaya acompañándonos hoy trabajando desde IFC. Y justamente quiero comenzar con eso, Camilo, y preguntándote hacia dónde va esta tendencia, cómo se está moviendo la financiación basada en resultados en el mundo y cómo lo entiende, lo ve, lo asume el Banco Mundial. Ya después de que nos cuentes un poco sobre eso, ¿nos podrías también contar un poco cuál es la importancia de entender estos nuevos mecanismos, en qué nos beneficia conocerlos, incorporarlos y desarrollarlos? Entonces te doy la palabra, bienvenido y nada, aquí estamos listos para aprender de lo que tenga que contarnos el IFC a través tuyo. Gracias. Muchas gracias, Natalia. Muy contento de estar acá. Gracias por la invitación a los organizadores de TICSO y a mis colegas en el panel. Muy honrado de estar compartiendo con ustedes hoy. A todos los participantes, gracias y estoy, digamos, pendiente de todas las buenas preguntas que tengamos al final de la sesión. A ver, en el Banco Mundial lo que vemos es que hay una brecha muy grande de financiación para el desarrollo. Y lo primero que hay que decir es que los mecanismos y la financiación basada en resultados es fundamentalmente una financiación de impacto en el desarrollo. Las entidades multilaterales como el IFC y otros gobiernos nacionales, entidades de desarrollo local, todas invierten en desarrollo, pero esto ya se volvió una tendencia mundial. Estimamos, o estima el banco, que se necesitan alrededor de 4 millones de dólares invertidos anualmente para lograr en los países en desarrollo, solamente para lograr los objetivos de desarrollo sostenible en el 2030. Actualmente solo se está invirtiendo más o menos 1.4 millones. Lo que quiere decir es que todavía hay un faltante muy importante de 2.5 trillones, entendido en los trillones en dólares, que son millones de millones. Es muchísimo lo que hay que hacer para lograr esto. Y con digamos, desde el 2015 más o menos, hay un reconocimiento de que la participación del sector privado es fundamental para lograr esto. Lo segundo que quería un poco poner sobre la mesa es que la financiación basada por resultados no es necesariamente nueva. En los 80 los países desarrollados la empezaron a usar, sobre todo los gobiernos, para tener un poquito más de control sobre los resultados que estaban teniendo en ciertos programas, ciertos contratos que hacían con el sector privado. Pero lo que sí se ha visto es que con digamos, el lanzamiento de los objetivos del milenio y después reemplazados por los objetivos de desarrollo sostenible, ha habido una creciente demanda por este tipo de mecanismos y de interés del sector privado que discutiré un poquito más adelante. Para poner todo esto en contexto, hace unos años quería contar un debate que tuvimos muy interesante aquí en el IFC, y fue que en los recursos que el banco recoge para ayudar a los países más pobres, que es una organización dentro del grupo que se llama AIDA por sus siglas en inglés, se abrió una opción de tener una ventana para ayudar a atraer inversión privada en ese tipo de países donde los riesgos son altos, los contextos para hacer inversiones, digamos, no están necesariamente desarrollados, y se abrió esa ventana de concesionalidad, que es muy diferente a los pagos por resultados, y digamos, generó mucha inquietud y muchísimas discusiones si ese era el camino correcto. Y recuerdo un debate muy importante donde unos de los centros de pensamiento acá en Washington básicamente vinieron a decir: ustedes lo que deberían era tener mecanismos de financiación basada en resultados en lugar de la concesionalidad. La concesionalidad simplemente reconoce que hay un riesgo, quiere tener impacto y, digamos, genera, esto es básicamente una donación en últimas, o un subsidio que se le da al inversionista privado para que vaya y opere en esos contextos difíciles.
Pero la financiación basada por resultados es, digamos, es un complemento, es como mirarlo en un espejo y decir, en lugar de darle un subsidio, más bien le doy un incentivo si cumple ese tipo de resultados que hagan que compense un poco esos riesgos y logramos tener ese desarrollo. Por eso empecé diciendo que en últimas la financiación basada en resultados es otra forma de financiación de impacto y de atracción del sector privado. Aquí yo creo que, no sé, sobre todo para todos los participantes, es importante que tengamos un poquito claras las definiciones de los diferentes mecanismos de financiación para el desarrollo y las diferencias que hay entre la financiación basada en resultados con otros mecanismos. Y me quiero referir aquí sobre todo a lo que observamos en los mercados de capitales, porque ahorita les voy a dar como una mirada a las grandes cifras que podemos observar. Claramente, financiación basada por resultados se puede dar entre gobiernos nacionales y locales o entre gobiernos locales y contratistas privados o incluso entre inversionistas privados y operadores. Entonces, cuantificar todo esto es muy difícil, pero en el mercado de capitales sí observamos ciertos instrumentos que nos dan una idea de cómo esta financiación en resultados ha crecido en el tiempo. Entonces, quería básicamente referirme a ciertas tendencias que podemos observar de los bonos verdes, los bonos sociales, los bonos de sostenibilidad y, digamos, los nuevos instrumentos que son los bonos vinculados a la sostenibilidad, que son los que en realidad tienen un componente de financiación basada en resultados. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia fundamental es que en los bonos verdes sociales sostenibles, quien emite el bono, el emisor del bono, se está comprometiendo a utilizar los recursos que vaya a recoger de esa ronda de fondeo en actividades que van a tener cierto impacto. Entonces, no sé, un bono verde van a invertir en energías limpias y es básicamente el uso de esos recursos lo que tiene como característica de ese tipo de instrumentos. Los bonos vinculados a la sostenibilidad, por otro lado, son más flexibles en el sentido en que simplemente pueden ser utilizados para cualquier, digamos, programa de crecimiento de la operación de una compañía o de una institución financiera. A lo que se compromete esa institución o esa organización es básicamente a cumplir ciertas metas, ¿no? Con indicadores de desempeño específicos que se espera pues tengan que ver con la operación de esa compañía. Entonces, teniendo en cuenta esas dos, digamos, esa diferencia entre los instrumentos que se lanzaron primero y estos bonos vinculados a la sostenibilidad. Entremos un poquito a mirar qué ha pasado en los últimos años. Básicamente, si uno mira a 2022, las emisiones acumuladas a junio de este año ya suman 2.5 millones de dólares. O sea, esto ha subido básicamente de casi ser cero antes de, digamos, alrededor de 2010 a tener esta cifra. Entonces es muy importante. De 2010 a 2015 los primeros que aparecieron fueron los bonos verdes y casi todas las emisiones de este tipo de instrumentos, vamos, asociadas al desarrollo o al impacto eran de bonos verdes. Y después comenzaron a ganar terreno los bonos sociales y los bonos sostenibles, que son como combinación de impactos sociales y ambientales. Los bonos vinculados a la sostenibilidad en realidad aparecieron alrededor de 2019 el crecimiento ha sido impresionante porque entre 2019 y 2021 pasaron básicamente de una cifra muy pequeña a 145 mil millones de dólares. Y solo en la primera mitad del 2022 las mediciones que tenemos es que las emisiones alcanzaron 43 mil millones de dólares. Y por ahí encontré una cifra del BID donde dice que este tipo de bonos vinculados a la sostenibilidad son casi un tercio de todos los bonos temáticos, es decir, de esta familia de instrumentos verdes y sociales y sostenibles, y 3/4 de la emisión de deuda temática del sector privado. Y el BID estima que en los primeros 9 meses de 2021
los bonos vinculados a la sostenibilidad fueron emisiones por alrededor de $12.000 millones en América Latina. ¿Por qué ese crecimiento? Hay varios factores que explican esto. Lo primero es que los países hicieron los compromisos con los objetivos de desarrollo sostenible desde 2016. Y entonces uno empieza a ver estos bonos verdes como desde el 2014 crecer de manera importante. Y eso también hace que haya crecido la demanda de los inversionistas en todo el mundo, porque hay cierta concientización sobre estos temas de desarrollo y de la participación del sector privado en, a contribuir a llegar a esas metas. La pandemia fue otro factor muy importante. Muchos gobiernos aprovecharon, la emisión o la existencia de estos tipos de bonos, y aquí estoy hablando de toda la familia de bonos sociales, verdes, sobre todo los sociales, para ayudarse a financiar durante la pandemia, que fue, un momento donde la presión fiscal fue muy grande. La otra es los avances en los estándares de reporteo que hay en el mundo. Han sido muy importantes y, la regulación ya viene, ¿no? En Europa es muy claro que ya está ahí. Estados Unidos está desarrollando lo suyo y hay otras regiones que andan, también desarrollando su regulación. Y también el lanzamiento de los principios de bonos verdes y de los bonos vinculados a la sostenibilidad por parte de la Asociación Internacional del Mercado de Capitales. Básicamente los bonos verdes, estos principios fueron lanzados en 2014 y ahí uno ve la explosión de los inversionistas sobre estos bonos, y lo mismo pasó con los bonos vinculados a la sostenibilidad. Los principios se lanzaron en el 2020 y vimos 2020-2021, básicamente esto ha crecido muchísimo. Y eso lo que demuestra es que cuando el mercado tiene cierta estructura, los inversionistas empiezan a reaccionar. Y aquí me quiero referir a los retos un poco hacia adelante de este mercado, y tienen que ver precisamente con esa estructuración. Para poder, ¿qué dicen los principios de bonos vinculados a la sostenibilidad y en general, yo diría, de la financiación basada en el desarrollo? Uno necesita tener ciertos indicadores de desempeño y necesita tener unas metas sobre esos indicadores, y además necesita diseñar un mecanismo de incentivo financiero. Entonces, estos tres lo que quieren decir es qué indicadores uso, ¿no? Y eso todavía está en desarrollo. ¿Cuáles son las metas? ¿Son suficientemente ambiciosas? ¿Y cuánto pago por ellas? Y todo esto es como un mecanismo de formación de precios, donde un poco lo que yo veo, para resumir, es que el mercado va mucho más adelante de las estructuras. Me preguntabas, Natalia, sobre cómo podrían las organizaciones meterse en esto. Yo creo que examinando los bonos que existen, cuáles son los incentivos que hay. Infortunadamente todavía no se han desarrollado comparativos o estándares donde uno pueda decir, yo pago tanto más, ¿no?, de incentivo monetario por cierto tipo de impactos. Yo creo que hacia allá es donde tenemos que ir, y en eso estamos trabajando muchas entidades multilaterales, pero no es un tema fácil, no es un tema que se pueda resolver, prontamente, y eso será, podemos mirarlo en las preguntas, pero es un tema complicado que está avanzando en ciertas áreas, pero en otras tiene muchos retos. Paro ahí, que creo que ya tomé mucho tiempo. No pasa nada, no pasa nada, y aquí nos vamos ajustando en los tiempos. Pasa a veces un poco que nos vamos pasando, pero es importante este contexto general. Y recordarle a las personas que nos oyen también que esto es un mundo amplio y complejo, ¿no? Que hay que aprender y que hay que leer y que hay diversos mecanismos, y que es importante entender la diferencia entre unos y otros y cuál funciona mejor para mi proyecto y lo que estoy impulsando, cuál funciona mejor para el otro, ¿no? Entonces, creo que tu contexto ha sido muy interesante en ese sentido, y en general, pues acá estamos hablando de incentivos, ¿no? De cómo desarrollamos estos mecanismos que básicamente son incentivos para que los resultados pues realmente sean los esperados.
Voy a pasar a Juan Sebastián Pacheco del NAP, que también nos da como una visión general para recordarle a nuestros asistentes. Estamos comenzando como con un gran bloque de contexto general de todos estos mecanismos para después pasar ya a nuestro caso como específico que involucra 3 actores fundamentales: inversor, Macaya, por supuesto, y Goin, que es el fondo pues que está involucrado en todo este mecanismo del contrato de pago por resultados ya en un caso específico. Entonces, Juan Sebastián, bienvenido de nuevo, y sigamos contándole a la gente un poco sobre los conceptos, sobre qué significa la inversión de impacto, y en este gran espectro de lo que entenderíamos como inversión de impacto, cuál es el rol del NAP, cuál es el rol del Global Steering Group for Impact Investment, quiénes son los actores clave, y por supuesto este mercado en Colombia, cómo se está viendo, qué planes hay alrededor de todo esto que está pasando. Sabemos que el mercado tiene un potencial de crecimiento enorme, pero si nos pudieras contar un poco lo que han investigado en nuestro país con respecto a eso, sería excelente. Hace poco sacaron un informe muy interesante, lo estuvimos revisando, entonces te doy la palabra para que nos cuentes un poco sobre esto, y si te queda un poquito de tiempo, algún ejemplo estaría interesante. Bienvenido, Juan Sebastián. Bueno, Natalia, muchas gracias y muy buenos días para todos los asistentes a este panel. Bueno, voy a contar un poco la historia de dónde viene todo este tema del NAP y del GSG, tratando como de enmarcar todo en la pregunta que tú estás haciendo y en lo que nos convoca a este panel. Hace algunos años, Inglaterra presidía en su momento el G8, cuando Rusia hacía parte de este grupo de países más desarrollados. Y bajo la presidencia de Inglaterra se creó un grupo de trabajo que se llamó el Social Impact Investment Task Force, que prácticamente lo que le dijo a los gobiernos fue: oigan, los recursos que se están destinando desde los gobiernos y desde la cooperación no son suficientes para solucionar los problemas sociales o ambientales del mundo, o al menos no en la urgencia en la que se tienen que solucionar. Y entonces abrió una gran invitación o una gran incógnita en decir, bueno, ¿cómo traemos capital privado a que también contribuya en la solución de los problemas sociales o ambientales que hay en el mundo? Y hicieron una serie de recomendaciones a los gobiernos del G8 en su momento para, digamos, movilizar capital privado hacia la contribución de los problemas sociales y ambientales en el mundo. Eso después acuñaría el término, digamos, de inversión de impacto, pero ya vamos a profundizar un poquito más. Ese grupo se convirtió después en una entidad que se llama el GSG, el Global Steering Group for Impact Investment, que prácticamente nace como una iteración a ese grupo de trabajo, diciendo, bueno, necesitamos promover este enfoque de inversión, la inversión de impacto, necesitamos promoverla en el mundo. Y crean, digamos, una serie de estrategias para promover la inversión de impacto en el mundo. Y una de sus estrategias es invitar a que en los países se creen una especie de consejos asesores nacionales, digamos, se encarguen de evaluar y de promover el desarrollo de la inversión de impacto en su contexto local. Y eso lo llaman los National Advisory Boards, y es lo que hoy conocemos como NAP Colombia, digamos que una figura que hoy está replicada en más de 33 países. Entonces, hablemos un poquito, digamos, de la inversión de impacto como concepto. Es muy importante entender que la inversión de impacto nace como un enfoque, digamos que el propósito es buscar un mecanismo a través del cual el capital privado pudiera contribuir en la solución de los problemas sociales o ambientales. Entonces, la inversión de impacto es un enfoque de inversión. Cuando hablamos de enfoque, digamos que lo vemos de una forma transversal a cualquier tipo de inversión, en donde el impacto hace parte de las decisiones de inversión. Entonces, la inversión de impacto como concepto tiene 3 características que son fundamentales. La primera es que hay una intencionalidad de contribuir en la solución de un problema social o ambiental. La segunda es que existe, digamos, objetivos y expectativas de retornos financieros
En ese sentido, digamos que, y si volvemos un poco a la esencia, ¿cómo traemos capital privado a solucionar problemas sociales o ambientales? Pues tenemos que buscar mecanismos en donde se generen retornos financieros, lo decía ahorita Camilo, para que ese capital encuentre oportunidades de inversión donde además de generar retornos, se está contribuyendo en la solución de los problemas sociales o ambientales. Y lo tercero es que haya transparencia en el impacto, es decir, que se mida, que se reporte el impacto que se está generando con las inversiones. Entonces, la inversión de impacto tiene como esas tres características principales. Y desde GSG y desde el NAP, lo que nos encargamos es de promover que se desarrolle en el mundo este enfoque de inversión y cada vez, digamos, que el impacto sea una variable fundamental en las decisiones de inversión. Entonces, en el NAP Colombia particularmente, es un consejo consultivo que está conformado hoy por 21 personas, digamos, muy relevantes dentro del sector social, empresarial y financiero del país. Digamos que buscamos principalmente dos cosas. Uno, es que en Colombia exista un entorno favorable para el desarrollo de la inversión de impacto. Y dos, que también exista la infraestructura a través de la cual el capital privado pueda fluir hacia los temas de impacto. Ahí digamos que es un tema muy relevante el desarrollo y el apoyar el desarrollo de vehículos financieros como los bonos de impacto social, como los esquemas de pago por resultados. Y si vamos al mundo entero, pues está la creación de fondos de impacto, todos los Sustainability Linked Bonds o los bonos atados a impacto. Es decir, que existan los mecanismos para que ese capital privado en Colombia pueda fluir hacia el impacto. Y lo hacemos principalmente en 4 líneas desde el NAP. Uno es desde el desarrollo y las recomendaciones de políticas públicas, desde el desarrollo, digamos, de ecosistema o desarrollo de mercado, tratando de replicar en Colombia cosas que están funcionando en el mundo, mucho en temas de comunicación y difusión, y también desde el NAP estamos impulsando muchas acciones orientadas a la investigación y a la gestión de conocimiento para que tengamos mayor evidencia, casos de éxito, ejemplos concretos de cómo va la inversión de impacto. Digamos que hicimos un primer estudio de medición de la inversión de impacto en el país, identificando cerca de 500 millones de dólares invertidos a través de fondos de capital privado y a través de fundaciones empresariales que invierten digamos, parte de su endowment en empresas o a través de algunos fondos. Digamos que en este estudio queda por fuera un gran marco, que era el que explicaba ahora Camilo, que creo que ahí hay una oportunidad muy importante de articular para mirar toda la financiación hacia el desarrollo, digamos que por sí tiene un objetivo de impacto, mirar cuáles son los mecanismos que hoy están contribuyendo al desarrollo sostenible, y digamos que sí vemos desde el NAP, obviamente la inversión de impacto como ese mecanismo o ese enfoque a través del cual lograremos movilizar capital privado para solucionar los problemas sociales o ambientales en Colombia. Gracias. Nos quedan un par de minuticos para tu intervención y te querría preguntar ¿qué se está moviendo en Colombia para esto? Porque ustedes estuvieron hace poco, visitaron varias regiones, conversaron con actores clave, ahí estuvimos varios, después algunos fuimos a Bogotá, volvimos a conversar. Y lo que sentimos desde Medellín y Antioquia, por ejemplo, es que hay un altísimo interés por fortalecer el ecosistema y entender quiénes son los actores claves en cada lugar para que esto suceda. ¿Qué chiva nos puedes dar de lo que viene con respecto a eso? Porque nos pareció muy importante. Mira, me parece muy buena la pregunta y digamos que tal vez el mayor esfuerzo que estamos haciendo ahorita desde el NAP y digamos primero aclarando el NAP como consejo consultivo, digamos que al final el desarrollo de las iniciativas que se promueven desde este consejo asesor pues requieren de que todo el ecosistema nos articulemos para llevar a cabo y podamos desarrollar todas esas iniciativas que en Colombia necesitamos para esto. Pero puntualmente, digamos que el gran esfuerzo ahorita, estamos trabajando en un documento de recomendaciones de política pública, donde buscamos fortalecer el rol del gobierno en el desarrollo del mercado de la inversión de impacto. Y ahí, digamos que vemos una gran variedad, digamos, de oportunidades, no solamente desde el punto de vista regulatorio. Si vemos nosotros el tema de pago por resultados, pues el gobierno entra a ser casi que un participante mismo del mercado de inversión
al tener un fondo de pago por resultados, poniendo recursos para el desarrollo y para las inversiones que se pueden hacer bajo la mirada de impacto. Entonces, digamos que estamos viendo el gobierno como en 3 roles distintos, uno como regulador, uno como participante del mercado y uno también como facilitador. Si necesitamos que el entorno sea favorable para esto, y con eso digamos que no solamente es desde la perspectiva, digamos, de tributaria, de beneficios tributarios, sino el inversionista de impacto tiene una lógica de inversión distinta, la inversión de impacto tiene un enfoque de inversión distinto, y hoy digamos que la regulación no reconoce las especificidades que tiene la inversión de impacto. Y creo que en ese sentido hay mucho por hacer todavía para que la inversión de impacto se plasme como una alternativa para el desarrollo del país, y no se vea como a veces se percibe hoy, como algo muy de nicho, muy pequeño, que está empezando en Colombia y que tiene potencial. Yo creo que Colombia tiene una gran historia de inversión de impacto, así lo llamáramos distinto antes. Entonces, la gran apuesta hoy va orientada a ese documento de recomendaciones, que parte de estos encuentros regionales que hicimos a través de la Cumbre 2030, con aliados como el PNUD, como Sistema B, como Latimpacto, que estamos retomando en este momento algunas conversaciones y que junto a FEDesarrollo estamos trabajando en este documento. Digamos que eso responde como a una gran apuesta desde el punto de vista de recomendaciones de política pública, y hemos desde esa misma línea empezado a explorar otro tipo de acciones que son relevantes. Por ejemplo, está sobre la mesa el desarrollo de vehículos o de fondos con enfoque territorial. El tema de blended finance está muy puesto también sobre la mesa. El tema de un fondo de fondos de impacto es otra de las cosas que está puesta sobre la mesa, no tanto desde la política, sino desde, digamos, como acciones de mercado que pueden dinamizar el desarrollo del ecosistema en Colombia. Eso como a modo de un par de chivos de lo que venimos trabajando. Y maravilloso, y nos encanta que nos digas eso, porque cuando te vimos a ti y oímos a Camilo, lo que uno concluye es que hay un potencial impresionante si los recursos de lo privado se canalizan de la manera correcta, en los instrumentos correctos, en los mecanismos correctos, lo que tú llamaste los vehículos financieros correctos. Entonces aquí el reto es ese, es traer ese capital. Camilo nos mencionaba unos montos que casi que ni podemos leer o entender en nuestras cabezas. Entonces los recursos necesitan ese vehículo y ojalá sigamos avanzando en esto. Vamos a pasar a nuestro proyecto específico. Qué maravilla poder entrar a esta experiencia de un proyecto que nos puede dar algunas luces sobre cómo funciona un mecanismo de pago por resultados. Gracias, Juan Sebastián. Vamos a pasar a Kira. Y Kira, comencemos contándole a la gente cómo es como la configuración de este proyecto. ¿Qué es Going? ¿Qué papel juega Fundación Corona? ¿Qué es el fondo Quiero Ser Digital? Expliquémosle un poco a la gente cómo es esta configuración de los actores, y ya después que le expliquemos esta parte pequeña, yo te hago otras 2 preguntas, pero creo que esto es clave para que la gente entienda por qué Kira está sentada aquí, porque el Global Opportunity Youth Network es protagonista, porque la Fundación Corona también. Y qué es el fondo, insisto, Quiero Ser Digital. Entonces, adelante y luego te hago las otras 2 preguntas. Perfecto. ¿No? Buenos días a todos. Muchas gracias, Natalia, por la introducción y la pregunta. Un gusto estar y compartir con este panel. Going, como tú bien mencionaste al inicio, es el Global Opportunity Youth Network. Es una red global que trabaja para y por y con los jóvenes con potencial. ¿Quiénes son los jóvenes con potencial? Son jóvenes que no acceden a oportunidades formales de educación, empleo y emprendimiento. Y cuando miramos globalmente hablamos de 350 millones de jóvenes que están en estas condiciones. Cuando hablamos específicamente de Colombia, vemos que básicamente el 50% de nuestros jóvenes están, digo nuestros, pues ya me siento casi colombiana, el 50% son jóvenes con potencial, es decir, no están ni estudiando ni trabajando, pueden estar trabajando o emprendiendo, pero lo están haciendo informalmente. Y Going es una iniciativa de impacto colectivo, entonces intentamos trabajar con actores en el ecosistema, como todos los que tenemos en este panel y muchos otros, para lograr
ayudar a estos jóvenes a superar las barreras estructurales que ellos tienen de acceso a esas oportunidades. Esto lo arrancamos en el 2019, aquí en Colombia hay 8 otras comunidades alrededor del mundo, aquí arrancamos en el 2019 y nos dimos cuenta muy rápidamente de la oportunidad que brindaba el sector digital o el sector de tecnología. Mintic, por ejemplo, estima que para el 2025 harán falta más de 400.000 personas en este sector, entonces es casi mágico. Por un lado tenemos unos jóvenes que quieren contribuirle al país, que quieren verse realizados, que quieren, como digo, contribuir, y por otro lado tenemos esta demanda que está quedando insatisfecha y que además limita la competitividad, la productividad y la transformación digital que necesita el sector empresarial. Por eso creamos algo que llamamos el Marketplace de la Cuarta Revolución Industrial, que busca en toda la cadena, en toda la trayectoria que tienen los jóvenes de donde están hoy a acceder a esas oportunidades en el sector digital, intenta buscar soluciones apalancadas en lo que ya existe en el ecosistema para ayudarles a llegar hasta esos empleos. El Fondo Quiero Ser Digital en particular quizá es nuestra, yo diría, iniciativa bandera o insignia, es donde ponemos más recursos, más tiempo, más esfuerzo para lograr eso que queremos. Con el Marketplace es un fondo que busca financiar el acceso de estos jóvenes con potencial a programas de formación y empleos de calidad en el sector digital. ¿Esto cómo lo hacemos? Lo hacemos financiando a operadores de rutas de formación y empleabilidad, que principalmente son bootcamps de código. Ahí hago un pequeño paréntesis: bootcamps como Macaya y 30 otros que hay en la región latinoamericana, que son cursos intensivos, particularmente en carreras digitales, que pueden ser en programación, en ciencia de datos, en diseño UI UX, en computación en la nube, todos estos nuevos empleos que está necesitando el sector empresarial, y lo hacen, como digo, de forma intensa, corta, normalmente 3 a 6 meses, y muy orientadas a lograr el empleo. Entonces nosotros financiamos estos bootcamps, y esa financiación, como bien dice pues todo el tema de este panel, está condicionada a lograr unos resultados, particularmente resultados. Nosotros miramos de que se gradúen, pues es un primer paso, se tienen que graduar de esas formaciones, pero sobre todo de que luego se puedan vincular laboralmente en empleos digitales relacionados a lo que estudiaron, que además, no lo mencioné antes, el sector de tecnología tiene otro beneficio, que es que son empleos muy bien remunerados, son empleos altamente formales, son empleos que además crean trayectoria, uno puede crecer mucho en esos empleos. Entonces lo que queremos es lograr que nuestros jóvenes puedan llegar a esos empleos digitales. Aprovecho y menciono un poquito por qué decidimos estructurarlo como un esquema de pago por resultados. Por un lado, voy a mencionar como un par de cosas. Por un lado, la fundación, que además, por cierto, no mencioné esto, Going viene anclado en Colombia. En cada lugar, digamos, tiene un aliado ancla, que es el que organiza, el que orquesta, el que articula, y en el caso de Bogotá o Colombia hablamos de Fundación Corona, somos parte de Fundación Corona. Fundación Corona ya tenía una experiencia muy larga con esquemas de pago por resultados, particularmente ayudando a liderar lo que mencionaste antes, Natalia, SIPSCO, el programa de bonos de impacto social en Colombia, que además se hace con SECO, con BID y con el Departamento de Prosperidad Social. Y además, en general, la Fundación Corona promueve mucho cómo utilizamos nuestro capital filantrópico de una forma mucho más catalítica, que llegue mucho más lejos, que tenga mucho más impacto. Por ejemplo, nosotros formamos parte inicial fundadora de Latimpacto, que también lo mencionó Juan Sebastián, que es Venture Philanthropy. Es justamente eso, cómo logramos que este capital llegue más lejos y tenga más impacto. Eso por un lado. Entonces veníamos como de ese contexto de conocer muy bien los esquemas de pago por resultados, entonces nos parecía lógico en el Fondo Quiero Ser Digital aplicar esta misma estructura. Además de eso, mencionó 3 cositas más. Sé que
estamos con tiempos apretados, pero me parece importante dar ese contexto de por qué un esquema de pago por resultados. Primero porque nosotros nos movemos justamente por la empleabilidad de nuestros jóvenes y queríamos asegurarnos que estábamos logrando ese resultado y pagar justamente por lograr ese resultado. Pero además sabemos que nuestra población, los jóvenes con potencial, como bien decía, tienen mayores barreras. Entonces queríamos de nuevo incentivar, usar esos incentivos económicos que mencionaba Camilo, que mencionaba Juan Sebastián, para mover a los bootcamps a trabajar hacia esos resultados que queremos y no quedarse en, bueno, tuvimos una deserción del 40-50%, ¿qué le vamos a hacer? No, ¿qué le vamos a hacer? Movámonos justamente para lograr que estos jóvenes que van a desertar en mayores cantidades, que van a tener mayores dificultades, aún así logremos que se gradúen y que se coloquen o vinculen laboralmente. Queríamos también justamente incentivar en nuestros operadores o nuestros bootcamps la innovación. A nosotros no nos preocupa, nosotros no nos metemos tanto en el detalle de la metodología de formación para saber programar y codear en React o Django. Para eso están los bootcamps. Ellos saben y son expertos en eso. Entonces nosotros queríamos aportar esa flexibilidad y darles un marco de queremos lograr estos resultados, pero vosotros tenéis esa flexibilidad para moveros, para hacer ajustes, para innovar en lograr esos resultados. Y finalmente nosotros también vemos mucho nuestro rol desde Going, desde el Marketplace, desde el Fondo Quiero Ser Digital, como un constructor de ecosistema y creemos que estos mecanismos ayudan a fortalecer a los mismos bootcamps, volverles más efectivos, volverles más costo efectivos, más competitivos en el ecosistema. Entonces creo que por una combinación de todas esas razones nos parecía muy importante que el Fondo Quiero Ser Digital estuviese estructurado como una financiación basada en resultados. Muy interesante que menciones que siempre asociado a este tipo de mecanismos está el fortalecimiento del ecosistema, que es fundamental para que esto siga pasando. Entonces, de pronto más adelante vamos a profundizar un poco en eso, pero te quiero preguntar, listo, existe el fondo, ¿cómo el fondo toma la decisión de poner la plata aquí o allá con este o con cuál aliado? ¿Cómo toma la decisión el fondo cuando dice la plata se va para acá? ¿Qué criterios pide? ¿Qué piensa cuando ya que tomó la decisión del mecanismo? ¿En dónde aparecen los socios operadores? ¿Cómo los buscan? Algo por el estilo es lo que quisieras que nos contaras un poco. Claro que sí. Voy a arrancar primero mencionando incluso cómo obtenemos esos recursos. Aquí estamos hablando mucho de cómo movilizamos más capital hacia este tipo de mecanismos. Nosotros desde la Fundación y desde Going, una de nuestras grandes labores y también muy de la mano de nuestro gestor, que es Corporación Inversor, yo creo que a lo mejor me paso un 40% de mi tiempo hablando con potenciales financiadores y atrayendo más recursos. En el caso del Fondo Quiero Ser Digital, hemos contado con recursos que me parece importante pues darles crédito también a nuestros financiadores, con tanto financiadores extranjeros como son Fundación Botnar, Western Union, la Fundación Western Union, la Fundación de JP Morgan, Accenture, por ejemplo, que es una empresa muy grande en temas de tecnología y son justamente el tipo de empresas que están sufriendo la falta de talento digital, y también financiadores locales como son Fundación Bolívar da Vivienda, como es United Way Colombia, se nos acaba de unir hace poquito Fundación Saldarriaga Concha. Entonces seguimos pues hablando con financiadores que están interesados en contribuir a este talento digital más inclusivo y hacerlo en un mecanismo de pago por resultados. No me voy a meter en mucho detalle cómo escogemos los bootcamps, como digo, hay muchos bootcamps. Nosotros en la primera convocatoria la hicimos un poco más cerrada, la idea cada vez es incluir a más bootcamps, ser más abiertos, justamente con ese propósito de fortalecer el ecosistema, y buscamos
estamos abiertos a trabajar con todo tipo de bootcamps, desde los que ya tienen más experiencia trabajando con esta población a unos que tienen menos experiencia trabajando con esta población, justamente porque queremos dejar una capacidad instalada para que el día que no estemos particularmente nosotros, ellos sepan trabajar con esta población y que sea natural que lleguen chicos de estratos 1, 2 y 3 o que lleguen migrantes venezolanos o que lleguen mujeres cabezas de hogar que puedan llegar naturalmente a participar en este tipo de procesos de formación y vinculación laboral. Entonces, bueno, te respondo claro, muy rápidamente. Claro, no, creo que ilustraste muy bien lo que te pregunté y creo que no es coincidencia que ahora entre César a contarnos un poquito más cómo es que se pensó esto. César, bienvenido. Antes de entrar un poquito en el proyecto, cuéntanos un poquito qué es Inversor. Yo lo mencioné muy parcialmente en la introducción, pero creo que es clave que se lo contemos a la gente porque Inversor ha sido un actor sumamente importante en todos estos procesos, en todos, casi todos, sino casi todos. Entonces, cuéntanos un poco sobre eso para ya después entrar un poquito a entender un poco cuál es el rol de Inversor en un proyecto como este. ¿Qué se sentó a hacer? ¿Con quién conversa? Y sí, entender cuál es el rol fundamental que juega en esto y ya pasaremos a otra pregunta adicional con respecto ya al esquema, pero comencemos hablando un poco de Inversor. César, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Natalia, gracias a todo el equipo de Macaya por la invitación. Bueno, contarles un poquito de Inversor. Inversor es un actor que ha venido trabajando en Colombia desde el 2009, cuando nos crearon varias instituciones, algunas del sector social y financiero, y esto es importante para nosotros porque eso evidencia nuestra naturaleza. Nosotros tenemos como el doble enfoque y en ese momento pues éramos definitivamente un perro a cuadros porque era tratar de juntar cosas que por su misma naturaleza parecieran ser distintas. El impacto social tiene una visión de largo plazo y pues evidentemente busca impacto social y ambiental y lo financiero al contrario busca resultados en el corto plazo. Cuando uno invierte uno quiere tener recursos de manera anticipada, entonces tratar de fusionar esos dos mundos era lo que estas tres instituciones trataron de hacer, entre ellas pues está la Bolsa de Valores de Colombia, JP Morgan, Banca de Inversión Bancolombia, la FEM, la Fundación Bolívar de Vivienda del Sector Social, Fundación Saldarriaga, Corporación Mundial de la Mujer, Fundación Avina. Bueno, estos 13 aliados querían promover el concepto de inversión de impacto, que incluso en ese entonces no estaba tan posicionado, se hablaba más de inversión social rentable, que es lo que nuestro nombre significa, y nos crearon para ser un gestor de fondos de capital, de capital privado con enfoque de inversión de impacto, cosa que ha venido evolucionando en el ecosistema y pues a todos estos actores hoy en día pues hemos venido creciendo, desarrollando y evolucionando y hoy en día nosotros pues decimos que somos un gestor de activos de impacto y por activos de impacto entendemos pues esos llamemos bienes o recursos que administramos de todos nuestros financiadores o inversionistas para ponerlos a disposición de proyectos, empresas, compañías, dependiendo la línea de trabajo en la que estemos, para generar un alto impacto social a la vez que logremos o un retorno financiero en los casos en los que es inversión y en los casos en los que es financiación, pues una mayor eficiencia en el uso de esos recursos financieros. Este es, digamos, como nuestra naturaleza de ser, para qué nos crearon, y eso es lo que hacemos en el día a día. En el día a día, pues hoy en día tenemos un fondo de capital privado que estamos finalizando y estamos arrancando otro fondo que invierte en pequeñas y medianas empresas con impacto social y ambiental. Y por otro lado, hemos desarrollado varios proyectos de pago por resultados, algunos bajo el esquema de bonos de impacto social. Fuimos pues desde el primer bono que se ha hecho acá en Colombia en el 2017, hasta hoy hemos ejecutado 4, o estamos ejecutando 4 de los 6 bonos que se han hecho en Colombia. Somos un referente, y digo somos, Colombia es un referente a nivel de estos esquemas de pago por resultados, muy liderado, pues por supuesto, por el Banco Interamericano, por actores como Prosperidad Social, la Fundación Corona, por supuesto, Bolívar, la Fundación Bolívar, la Fundación Santo Domingo, y nosotros siempre hemos estado pues ahí como muy presentes. Y estamos trabajando ya desde hace algún tiempo con Going para apoyarlos pues precisamente en esta iniciativa de un esquema de financiación basada en resultados, que es un poco la experiencia que hemos adquirido desde ya hace 6 años. Entremos ahí, César. Bueno, te interrumpí, pero creo que vamos a profundizar un poquito más en eso y es, ¿qué hace exactamente el fondo en este esquema? Sí, digamos, los fondos o los vehículos
vehículos financieros que nosotros, y esto conecta tal vez con algo que iba a mencionar del rol que tenemos, los vehículos financieros que administramos o fondos, pues, no son otra cosa que una bolsa de recursos que se constituye a partir de los aportes que dan, bien sea inversionistas o financiadores, dependiendo su enfoque y el uso que le vamos a dar a esos recursos. Y con esos recursos nosotros lo que vamos a hacer es ejecutar un proyecto o invertir en algún proyecto con impacto social y ambiental. Como cualquier inversión, y por eso nosotros somos como la mezcla de los dos mundos, pues lo que buscamos es la mayor rentabilidad o el mayor retorno y el mejor uso eficiente de esos recursos. Y por supuesto que esos recursos se usen de una manera que genere los menores costos o los menores gastos o los menores esfuerzos, si se quiere decir, para lograr los mayores resultados o los mayores retornos o las mayores rentabilidades. Pues, digamos, ese es como el rol desde lo financiero. Y desde el impacto, por supuesto, como todos nuestros proyectos están mediados o transversalmente o dentro de su ADN tiene que estar el componente social, pues tienen que generar un mayor impacto social. Entonces, aquí no hay un trade-off entre lo financiero y lo social. Es cómo lo financiero y lo social logran de alguna manera trascender en el y lograr los mejores resultados en ambos sentidos. Son los fondos y nosotros pues los administramos, distribuimos los recursos, como mencionaba Kira, nosotros también participamos activamente, dependiendo del proyecto, un poco más activos, menos activos, pero participamos activamente en la búsqueda y en la fuente, en adquirir los recursos en el permanente con potenciales inversionistas, muchos de ellos fundaciones empresariales, muchos de estos donantes internacionales, cooperación, en algunos casos entidades públicas que participan activamente en estos esquemas de pago por resultados como pagadores. Entonces sí somos tal vez más, o estamos más inclinados a estar con el sector de financiación, llámese privado o público, para entender pues qué es lo que están buscando, porque finalmente son ellos quienes definen un poco las líneas temáticas hacia donde se quieren colocar los recursos. Por decir algo, hoy en día el tema de medio ambiente, de energías renovables, cambio climático, pues es un tema que lidera la agenda. El tema de género sin duda lo es, el tema de juventudes lo es. Entonces, pues ahí estamos muy prestos a entender muy bien las expectativas que tienen los financiadores o inversionistas para ver cómo se materializan o operativizan en la práctica y logramos los mejores resultados en términos financieros, en términos de impacto. Yo quisiera que habláramos un poco y conectando con lo último que dijo Kira sobre el fortalecimiento del ecosistema, como diríamos, las bondades de estos mecanismos. Y quiero contar una anécdota para hablar de esto, y es, en algún momento que trabajé en otra organización, yo quería convencer a la junta directiva de mi organización que se metiera como inversionista al segundo bono de impacto social que se hizo en Colombia. Y la forma de persuadirlos fue justamente hablando de por qué esto es bueno, de por qué es interesante, por qué es atractivo para un inversionista. Entonces, si podemos hablar un poco, César, de estas bondades de los mecanismos de pago por resultados, no solamente de los bonos de impacto, sino en general del mecanismo de pago por resultados. Todos lo han mencionado de alguna manera, pero quisiera como que hiciéramos un zoom un poco en eso, si te parece. Sí, y me voy a tomar el atrevimiento de al final, después de hablar de como las bondades o las virtudes del modelo, también hablar de los vicios y los riesgos que creo que también para quienes critican estos esquemas, pues quienes los defendemos no los desconocemos, simplemente yo creo que es un tema como de cómo se manejan. Pero sin duda desde nuestra perspectiva, y creo que coincidimos con muchos de quienes estamos seguramente en este ecosistema, pues estos modelos son bastante virtuosos. Desde los diferentes actores que interactúan. Hablemos de los financiados. Y antes de decir las bondades, digamos, sí quiero resaltar que estos modelos implican un cambio de mentalidad. Seguramente para nosotros esto es totalmente claro, estamos súper alineados, estamos convencidos, pero hay que cambiar el chip y hay que cambiar un poquito el enfoque desde cualquier punto de vista. O sea, es como el inversionista empieza a dejarla, si está en la filantropía, en la inversión social, cómo empieza a migrar a una inversión social un poquito más consciente,
más aterrizada a garantizar la sostenibilidad de los recursos, a la perdurabilidad de los impactos, a generar un retorno en los recursos, o incluso si no hay retorno, pues que esos recursos pues realmente cambien realidades, transformen y no sean intervenciones que requieren pues el asistencialismo permanentemente. Entonces, ese cambio en algunas organizaciones que siguen siendo todavía muy asistencialistas, y no digo que el asistencialismo no sea bueno, hay cosas, hay problemáticas sociales que lo siguen requiriendo, pero sí es cómo empezamos a transformar esa mentalidad hacia la sostenibilidad de los recursos de financiación. Desde el punto de vista de los operadores, de nuestros operadores que son un aliado súper importante para nosotros, es un actor fundamental, también es cómo empiezan a aperturar la entrada de otras visiones y otras miradas un poco más estratégicas a sus modelos de intervención. Cada quien arma un producto y un modelo de negocio de intervención y puede estar muy bien estructurado, pero seguramente falta la perspectiva de un tercero que pueda traer y articular otros componentes, como es el componente financiero, el componente de asignación de recursos, el componente de gestión de desempeño, como mencionaba Camilo, que es un elemento importante dentro de estos esquemas. Y desde otros actores del modelo, como nosotros que somos el intermediario, como los pagadores en el caso de los bonos de impacto social, pues también tienen que flexibilizar muchas cosas, aperturarse al cambio, entender que esto implica, hay que reestructurar algunos elementos desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de cómo se entiende y cómo han operado, pasar de pagar por actividades a pasar por pagar por resultados. ¿Qué es eso? O sea, entonces uno paga por resultados, pero sigue exigiendo por actividades, entonces como que no, la cosa no queda tan clara. ¿Es por actividades o es por resultados? ¿O es un híbrido entre las dos? Entonces creo que todos tenemos que entender que hay que cambiar de mentalidad, porque las bondades del modelo, y ahora sí, qué pena que me voy a contestar tu pregunta, pero las bondades, pues yo sí creo que están desde muchos puntos de vista. La eficiencia en el uso de los recursos, tal vez es el principal objetivo de todos. Que todos esperan que con menos recursos hagamos más. ¿Cómo hacemos con menos esfuerzo lograr unos mejores resultados? Y eso, por supuesto, a los financiadores les interesa. Por eso el modelo de pago por resultados, como mencionaba Camilo, pues viene tiempo atrás, porque las instituciones han empezado a entender de, pues no tiene sentido yo seguir gastando y no lograr ningún cambio sistémico o sistemático en el modelo, si al contrario empiezo a tener resultados, pues es mejor. Entonces, más bien le pongo es la zanahoria al final. No le reparto la zanahoria en el proceso, sino solo le pongo la zanahoria al final, para garantizar que llegue por la zanahoria. Entonces, eso yo creo que es un tema importante y una de las bondades. El otro es la profesionalización, y por esto no quiero decir que no sean profesionales antes, sino la profesionalización de la ruta de intervención que definamos ante la problemática social, que en el caso de Going, pues era formación para el empleo de jóvenes en el sector digital. Entonces, ¿cómo empezamos a evaluar y analizar a lo largo de toda esa ruta, que no solo es la formación, que es en donde nuestros operadores seguramente ya tenían mucha expertise y habían fortalecido su modelo, sino en otros elementos de la ruta que terminan siendo esenciales, como es el mismo acompañamiento psicosocial, la intermediación laboral, el mismo proceso de acercar o sensibilizar y socializar el proyecto. Entonces, también uno permite tener una mirada un poquito más holística y más profesional y llamémosla más exigente de todo lo que debe pasar en la ruta. Entonces eso fortalece a todos. Al final del día lo que uno espera, más allá de si se pagó o no se pagó, si logramos eficiencias con el uso de recursos, también esperamos que se fortalezcan los actores del ecosistema, se fortalezca todo el ecosistema en sí mismo. Y me atrevería a mencionar una tercera como elemento importante, que es todo el tema de datos, información, aprendizajes, que si bien también puede estar inherente a cualquier modelo de intervención, pues muchas veces se deja como de lado, o como que se tienen algunos elementos, unos KPIs y ya, pero esto precisamente como buscan nutrirse, o sea, para poder generar esa gestión y esas eficiencias, lo que busca es nutrirse de la mayor cantidad de información y de la mayor cantidad de aprendizajes, de estrategias para poder transferir el conocimiento, para poder analizar, entender, replicar, escalar. Entonces, todo eso, ese seguimiento, ese acompañamiento que es parte de lo que nosotros hacemos, que en algunos casos crea como una resistencia con nuestros operadores, pero al final terminan queriéndonos, ya ahorita hablará Catalina, pero genera una resistencia con todos nuestros operadores al inicio, porque es como casi que tú entras a ser parte de su gobierno corporativo sin serlo, a incidir, a dar direccionamientos, pues es básicamente pensando en eso, en cómo le extraigo la mayor cantidad de información. Nosotros no somos expertos, como decía Kira, nosotros no somos expertos en bootcamps, pero sí tenemos una mirada holística
y en la cual podemos hacer las preguntas adecuadas, solicitar la información, identificar esas estrategias o aprendizajes y con eso sí poder transferírselo pues al ecosistema, que al final del día pues es una mirada un poquito más compleja. Entonces tal vez diría que eso es como lo más importante y lo que pretendemos hacer con nuestro acompañamiento. Perfecto, César. Y por último tenemos a Catalina Escobar. Creo que es perfecto este orden justamente porque terminaste tu intervención hablando también del fortalecimiento, de cómo que casi que parece que se meten en el gobierno corporativo de los socios operadores. Y eso es muy interesante porque al final es una forma de fortalecimiento también. Entonces, Catalina, bienvenida a cerrar este panel muy interesante, hablando de la experiencia de Macaya, por supuesto, de cómo Macaya se prepara para esto, por qué le interesó, qué aprendió, con qué se encontró que tiene que mejorar y creo que esto es como la parte fundamental de todo esto. Vamos a ver si nos quedan tiempo para preguntas, que yo creo que un par de minuticos pueden funcionar, pero creo que es clave contarle a la gente esta experiencia de Macaya como socio operador de este esquema. Bienvenida, Catalina. Perfecto, gracias Nati. Sí, yo creo que este tránsito de la conversación es perfecto porque pasamos de lo general a un caso específico. Entonces, para dar contexto y anticipándome a que muchas de las organizaciones que nos acompañan hoy son organizaciones sociales, fundaciones que se estarán preguntando, yo quiero ejecutar un bono, yo quiero ser parte de un modelo de pago por resultados. Entonces, yo aquí voy a hablar mucho desde esa experiencia. Macaya fue uno de los operadores del piloto Quiero Ser Digital, del fondo que nos habló Kira, del mismo fondo que nos habló César. Entonces quiero hablar desde nuestra experiencia como organización social implementando un modelo de pago por resultados. Lo primero es decirles que es un esquema totalmente distinto a lo que uno está acostumbrado en la cooperación internacional. De hecho, al principio a nosotros, César ya medio lo dijo, nos dio muy duro porque uno está acostumbrado a que un financiador le dice a uno, listo, acá hay una plata, una donación, en 6 meses me mandas un reporte y en 1 año me mandas otro. Aquí no es así. Aquí el fondo, y en este caso pues inversor, le interesa, como decía César, saber cómo vas. Muéstrame tus datos, cuántos se han registrado, cuántos se han empleado, dame información. Entonces lo primero es que uno sí siente que el financiador se le está metiendo a uno en la casa, pero tiene un propósito y ese propósito hay que entenderlo y ese propósito es un proceso de gestión basada en resultados y ese propósito es de mejoramiento continuo de las organizaciones que ejecutamos proyectos sociales. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Pues que hay un enfoque en datos súper importante. Hay que saber medir o por lo menos tener la mente abierta a mejorar los esquemas de monitoreo de evaluación. Entonces ahí es donde uno dice, ay, me faltan datos, me faltan plataformas, me falta captar esta información, me faltan las capacidades o las plataformas para hacer analítica, para cruzar información. Entonces ahí hay como un primer tema con el que uno se enfrenta y es un proceso intensivo en datos y en medición. Y un proceso donde el pagador, en este caso inversor, porque nosotros firmamos el contrato con inversor, se mete en la operación y no es la reunión cada 6 meses, es la reunión cada semana para ver cómo va la operación, qué alertas hay. Todo este tema de la mentalidad de levantar alertas tempranas se vuelve súper importante, pero eso también hace que uno como operador y ejecutor de un modelo de pago por resultados se tenga que preguntar automáticamente qué tengo que hacer para ser más eficaz, qué tengo que hacer para ser más eficiente, no solo porque está la zanahoria al final, es real, te pagan al final una plata por los resultados obtenidos, sino porque en la medida que uno sea más eficiente y más eficaz, pues va a lograr los objetivos de impacto de la organización, del proyecto, pues y de todo el esquema. Entonces uno se encuentra como con todos estos cambios de paradigma que son súper importantes, se encuentra uno con otro cambio de paradigma que es estructural y ahorita no me acuerdo quién lo decía, tal vez
Juan Sebastián, el gobierno tiene varios roles, pero entonces acá uno se mete con otras falencias como del ecosistema de impacto, y es que, por ejemplo, para que, pues es tradicional que en un contrato uno tenga que firmar unas pólizas con una empresa aseguradora. El problema para que una empresa aseguradora le asegure a uno un contrato de pago por resultados, porque es que de entrada está la posibilidad que uno no cumpla. Entonces, para que una empresa aseguradora comprenda todo este cambio de mindset, es fundamental. Y con este proceso hemos aprendido algo muy importante que para todas las organizaciones sociales que nos están escuchando creo que es clave, y es cómo contribuimos no solo al fortalecimiento de cada una de nuestras organizaciones en un tema en particular, sino que cómo contribuimos al fortalecimiento del ecosistema. Y aquí hay otro cambio de mindset totalmente, porque para contribuir al ecosistema es necesario que uno se siente con organizaciones que hacen lo mismo que uno y que uno se confronte con otras formas de hacer las cosas. Entonces es sentarse con la competencia literalmente a conversar, a verificar procesos, metodologías, porque en la medida que el ecosistema sea fuerte, pues a todos nos va a ir mejor. Entonces es cómo aprovechamos esas diferentes miradas y visiones para compartir y cómo ponemos ese bien colectivo de la contribución, del fortalecimiento del ecosistema, a veces por encima de los intereses particulares de nuestras organizaciones. Entonces es un cambio de mindset total. Para nosotros como organización ha sido una lección aprendida súper importante. Creemos que los modelos de pago por resultados para ciertos programas sociales son el mecanismo ideal, porque nos invitan de entrada a ser eficientes y eficaces. Claro que hay que pensar en actividades y hay que monitorear actividades, pero a la final lo que lo motiva a uno es el impacto social. Entonces, en este modelo en particular, como decía Kira, pues había unos indicadores contra graduación, pues porque las personas se tienen que graduar y uno tiene que certificar que tengan los conocimientos. Había también incentivos contra la empleabilidad, el acceso al empleo, y es un empleo formal, y eso también hay que incentivar ese empleo. En este primer piloto, pues no dio tiempo por los plazos, pero a futuro la idea también es que haya incentivos por la permanencia laboral, porque claro, súper bueno que los jóvenes consigan un empleo, pero el reto también está en que sean capaces de mantener ese empleo. Entonces, bueno, ya con eso voy a parar ahí, porque sí creo que es muy chévere dejar espacio para preguntas. Yo ya vi algunas de las preguntas que había ahí, y creo que con esto, ya hablando desde la perspectiva nuestra de organización social, ejecutando un modelo de pago por resultados, he resuelto algunas, pero dejemos espacio también para las más de 250 personas que nos están oyendo a través de nuestros diferentes canales. Mil gracias. Gracias, Cata. Sí, tenemos algunas preguntas. Sobre todo hay mucha curiosidad de las organizaciones conectadas, como bien lo mencionabas, Cata, de yo cómo le hago como seguimiento a estos recursos, ¿cierto? ¿Cómo es que una organización como Macaya terminó involucrada en esto? ¿Quién la llamó? ¿A quién contactó? Catalina llamó a César y le dijo, hola, ¿se conocen? ¿Cierto? Como que las preguntas están todas muy enfocadas a yo cómo hago parte, ¿no? Y no sé si le podríamos como un poco reiterar, Catalina, a las organizaciones, es cómo yo hago, cómo yo entro en esta movida del pago por resultados, porque claro, acá por supuesto las organizaciones sociales están también pensando en cómo financiar sus programas, y entonces esto es como un match perfecto, porque es una Macaya que trabaja en inclusión digital y que trabaja digamos, en mercado laboral para temas digitales, y está un fondo como el que mencionaba Kira, y está un inversor que está dispuesto como a hacer la estructuración. Hay mucho interés en entender cómo hacer parte de esto, ¿no? ¿Qué les podemos decir a esas organizaciones? Vale. Listo, Nati. Sí, yo creo que, bueno, entonces en concreto, este es un fondo. Macaya ya tenía un programa de empleo para jóvenes en tecnología, entonces ya teníamos un programa existente, y aquí va la primera recomendación.
miren quiénes son los actores del ecosistema de sus programas. Entonces, en este caso en particular, tengo un programa de empleo para jóvenes. Uno no puede ejecutar los programas así mirando solo su ejecución. Uno tiene que empezar a mirar, bueno, quiénes son los otros actores, quiénes son los financiadores, quiénes están haciendo cosas parecidas. Y yo creo que esa visión que nosotros teníamos de no trabajar solos, miremos qué están haciendo otros, miremos quiénes son los financiadores, miremos quiénes son los catalizadores, los articuladores. Entonces, de entrada ya habíamos empezado a entender quiénes estaban jugando en esta misma cancha en la que nosotros estábamos jugando. Entonces, como ya teníamos no era un mapeo profundo, pero al menos un entendimiento general de quiénes eran los otros actores del ecosistema, ya habíamos entrado en contacto con Going, con Accenture, que es uno de los financiadores del fondo. Entonces, cuando el fondo salió, pues ya pensaron en nosotros. Entonces, acá hay una lección muy concreta para organizaciones sociales en el tema en el que están trabajando. Y si es un tema especialmente que tiene unos indicadores claros de resultado, miren quiénes son los actores, miren quiénes son los financiadores, llámenlos, escríbanles, cuenten lo que están haciendo para que ustedes estén en el top of mind de esos actores cuando de pronto lleguen a diseñar un bono de pago por resultados. Esa es una primerísima recomendación. No trabajen solos, miren, hablen, escriban, reúnanse con mucha gente, hagan mucho networking para que los posibles financiadores sepan que ustedes están trabajando en estos temas. Y ingresen a Nodoka, www.nodoka.co, para ver de pronto qué oportunidades también publicamos ahí en estos temas, que estamos continuamente publicando oportunidades. Maravilloso. Kira, por supuesto, sí. Por supuesto. No, solo quería complementar muy rápido lo que mencionaba Cata, de también hay ciertas redes, como la red de Latimpacto, la red del NAB, el Foro Latinoamericano de Inversión de Impacto. Entonces hay ciertas redes, quizá ahí César, Juan Sebastián, nos podéis complementar, que facilitará ese relacionamiento que estaba mencionando Cata. Perfecto. No sé si alguien más, que es la pregunta obligada, quisiera como decir algo más, pero mientras piensan si los otros panelistas quisieran agregar algo, aquí hay una última pregunta que me parece interesante y sobre la evaluación de estos proyectos, porque todos siempre hablamos, bueno, ¿y cómo evaluar? Desde la visión tradicional que nos hablaba Catalina, que es el financiador que llega, te da la plata y te pide un informe cada 6 meses, y al final es, oye, ¿quién evalúa esto? Y todos nos miramos las caras y decimos, nadie lo evaluó, pensemos en una evaluación. Y todos también concluimos que es importantísimo pensar en la evaluación antes del proyecto, pero vuelve y se enseña otro proyecto y no hay evaluación de impacto. Creo que los bonos de impacto social han sido muy interesantes en poner sobre la mesa la importancia de estas evaluaciones. Y me hice una pregunta más para César, y es, ¿esto sigue siendo como una línea de primera, un punto de primera línea en el diseño de estos mecanismos, hacer una evaluación, no solamente, no de si se obtuvo el resultado, porque eso es justamente lo que se mira durante el proceso, sino que se aprendió una evaluación como del mecanismo que CIPSCO ya hizo una del primer bono. Háblanos un poquito de esto y si nos puedes como elaborar. Sí. No, Nati, como dices, pues sin duda, tal vez lo bueno de estos es que el primer, digamos, indicador es si se cumplieron los resultados pactados, pues precisamente un pago por resultados. Hay que decir que los resultados muchas veces hay que discutirlos muy bien para entenderlos. Uno los dice hoy en día muy fácil: formación, colocación, graduación, colocación, retención. Pero para llegar a definir esos indicadores, por detrás de eso hay muchos elementos. ¿Cómo es la formación? ¿Cómo es que se hace efectiva una colocación? ¿O qué entendemos por una retención? ¿Y cuándo si se paga? Hay que verificar esto. Ahorita que tú preguntabas cómo pueden acceder a esto, yo pensaba en otra pregunta parecida, y es, ¿cómo me preparo para esto? Y hay que entender que también tengo que yo tener una estructura metodológica para registrar, documentar todo. Entonces también hay un elemento importante a pesar de que el resultado es la evidencia clara de que se cumplieron los objetivos o no, hay que entender que detrás de eso hay muchos elementos y gestiones y actividades y soportes que dan fe de esos resultados. Entonces, eso es por supuesto la línea como de indicadores.
Luego lo otro es también el tema de aprendizaje, porque estos proyectos lo que buscan, como hablan de gestión de desempeño, y por eso hablamos de la importancia de los datos. Los datos no son para tener datos, no es que ahora, antes no teníamos indicadores, teníamos 3 y ahora tenemos 200, sino es qué hacemos con esos indicadores, qué hacemos con esa información. Esa información hay que cruzarla, analizarla, entenderla, para tomar acciones, decisiones, estrategias, ajustar, cambiar, y eso es parte de estos modelos. Las rutas de intervención no son estáticas o no son inflexibles, al contrario, son rutas que hoy arranco pensando en que voy a hacer esto, pero en la medida en que me encuentro con diferentes retos e implemento diferentes estrategias a partir de la información que obtengo, de los aprendizajes y la data, pues empiezo a modificar la ruta. Entonces, otro de los elementos importantes de medir el impacto es ver qué de esa información me empieza a dar cuenta de esos aprendizajes y a correlacionar datos, qué implicaciones tiene. Por ejemplo, en nuestro proyecto trabajamos con un enfoque de género y un enfoque en población migrante, pues entender si hay algunas diferencias entre población migrante entre población migrante y no migrante, o entre hombres y mujeres, o entre jóvenes de esta edad con cierta edad, o entre aquellos que tienen cierto nivel educativo. O sea, esa correlación empieza a tener un valor mucho más significativo al que podría llegar a tener en un proyecto que no fuera pago por resultados, para poder entender qué hacer mejor, qué hacer distinto para siguientes proyectos y poder escalar esto. Entonces, ese es el elemento, digamos, de impacto importante y de datos que uno pues podría entender para saber qué cambios hicimos, qué cosas cambiaron. Ojalá hay proyectos que tienen el contrafactual, digamos, esos son proyectos, el grupo control para saber si no entró, si no pasó, pues eso sería muy interesante. Tienen otras repercusiones porque es también jugar con tener un grupo de prueba que no tiene la misma intervención o que tiene una intervención distinta para poder medir. Eso seguramente pues haga parte de proyectos como este. Muy interesante, muy interesante. Terminamos en RCTs, en evaluación con grupo de tratamiento y control, así que siempre nos pasa que terminamos con más cosas para conversar y para que la gente nos pueda oír y preguntar. Se nos acabó el tiempo. Yo creo que primero agradecerle a Camilo, a César, a Juan, a Catalina, a Kira, habernos acompañado y entender. Creo que la conclusión general de todo esto es que tenemos que encontrar la forma de conectar el capital con los proyectos de impacto, digamos, y creo que hay una cosa fundamental. Camilo nos habla de un gran mercado, mucho más grande que el de los bonos de impacto social, digamos, y los contratos un poco más pequeños de pago por resultados, pero aquí tenemos unos mecanismos que también están conectando el capital privado con el impacto. Entonces, yo creo que siempre hablamos de lo que hemos logrado y parece mucho, pero lo que uno termina concluyendo es que lo que hay es un potencial gigante para seguir trabajando en esto y para seguir aprendiendo y para seguir abriendo estos caminos. Así que esto hace parte justamente de lo que decíamos hace un momento. Tenemos que aprender y aprender mucho y seguir hablando y seguir aprendiendo para poder hacer y para poder hacerlo bien. Entonces, creo que todos nosotros y todas las otras organizaciones con las que hemos venido conversando este año sobre este tema estaremos siempre dispuestas a continuar estas conversaciones para que, en efecto, terminen en acciones específicas que terminen beneficiando el desarrollo y, por supuesto, financiando los objetivos de desarrollo sostenible, que son pues nuestra hoja de ruta en código internacional para todo ese tema del desarrollo sostenible. Gracias a la gente que nos acompañó juiciosamente, un panel súper nutrido, un público espectacular y amplio. Y nada, le doy el paso a Catalina y a Carlos, que nos van a dar una despedida, imagino, de este maravilloso evento. Adelante. Natalia, muchas gracias por moderar este espacio, y César, Camilo, Juan Sebastián, Kira, muchas gracias por acompañarnos, y Catalina, y compartir todos estos conceptos sobre este tema tan relevante para el sector en el cual trabajamos. Pues realmente esta mañana tuvimos unos paneles bien interesantes. Cerramos con este tema de financiación basada en resultados, pero arrancamos en la mañana con modelos de negocio autosostenibles, y un poco lo que queremos en este espacio es recoger los aprendizajes de esos otros paneles que tuvimos durante la mañana, incluido este. Y yo arrancaría con el de, digamos, con este tema de modelos de negocio autosostenibles. Un concepto muy poderoso o cosas bien interesantes que se compartieron fue
cuáles eran esas claves para la sostenibilidad de largo plazo. Y quisiera resaltar que algunas de los panelistas que estuvieron en el primer panel hablaban del modelo de negocio, que las organizaciones y quienes trabajamos por el impacto tengamos un modelo de negocio claro, basado en la especialización y en el conocimiento que tenemos, que no nos desenfoquemos de ese modelo de negocio, pese a que estemos buscando, digamos, o estemos presionados por obtener más recursos o por gestionar recursos para nuestros programas, que seamos fieles a ese, digamos, a lo que sabemos hacer. Incluso allí se mencionaba algo bien interesante, y es en este reto de encontrar modelos de negocio autosostenibles al interior de las organizaciones y que sean negocios sociales. Es muy importante tener en cuenta que eso que se encuentre esté alineado con el impacto que generamos, y decían algo muy sencillo, era que sea algo que entre más se venda, más impacto se genere. Digamos que ese es como el tamizaje o la prueba de fuego por donde deberían pasar como esas iniciativas o esas apuestas que tengamos frente a esa identificación de modelos de negocio autosostenibles para el sector. Resaltaría eso, no sé, Cata, si tú resaltarías algo de ese panel, Cata Escobar, o qué ideas te deja también a ti la mañana. Pues, Carlos, del primer panel de modelo de negocios autosostenibles me quedé con varias cosas súper interesantes. Algo que decía Juana que me gustó mucho, y es que el modelo de negocio sostenible tiene que ir de la mano con un modelo de gobierno, y porque los dos tienen que coexistir, pues para que haya apoyo para implementar el modelo de negocio. Y yo creo que los modelos de gobierno y todo el gobierno corporativo es algo que, sobre todo en el sector social, tal vez no se le ha dado la importancia que debería. Por el lado positivo, veo también que en los últimos años a una estructura de gobierno corporativo, el rol de un consejo de fundadores, o de una asamblea, de una junta directiva, se le ha ido dando cada vez más protagonismo. Entonces, ese mensaje para mí fue súper importante. También sentí en el primer panel que hemos empezado a adaptar en América Latina este mensaje de: si nos equivocamos, aprendamos y seguimos, que nos equivoquemos rápido y barato. Esto es importante, no crear unas soluciones gigantes para después de 1 año, 2 años darnos cuenta que no servían. Entonces creo que esto también pues es fundamental para aprender, y creo que responde un poco la pregunta que nos hacían en el tercer panel, y con este tema de pago por resultados, no es cómo consigo los fondos, sino cómo me preparo para que mi organización tenga la capacidad de ejecutar estos fondos, pues que se ejecutan totalmente distinto. Entonces, bueno, y lo otro, pues aquí estoy viendo mis notas también, que hay que aprender a identificar, primero que todos, los problemas, no arrancar por la solución, sino arrancar por el problema y ver cuáles son las posibles soluciones que solucionan ese problema, pero entender mucho los problemas y lo conecto, perdón que me extendí, también en el segundo panel. Sentí mucha apertura de las entidades del sector privado. Me encantó la frase que nos dijeron de Grupo Éxito, de menos escritorio, más territorio. Pues mejor dicho, me quedo con esa a partir de mañana, porque realmente es allá donde tenemos que estar identificando los problemas y los retos que tienen las comunidades. Totalmente de acuerdo. Yo agregaría incluso algo del primer panel que cruza o que se relaciona también con este panel, con el que estamos cerrando en este momento, y es, nos comentaba uno de los panelistas, y es cómo moverse como organización en el continuo del capital. O sea, cómo podemos desde las organizaciones identificar mecanismos, instrumentos, programas o proyectos que estén en el continuo del capital. Tendremos programas que sean financiados a través de inversión por impacto, otros que sean financiados a través de filantropía. Como lo decía ahorita César en el panel, pues habrá cosas que seguirán requiriendo de filantropía y de asistencialismo, pero también cómo entonces podemos tener programas que sean financiados desde la inversión de impacto. Entonces, digamos como que esa capacidad que podamos desarrollar como organizaciones que generamos impacto, esa capacidad que podamos desarrollar de desenvolvernos con diferentes programas y proyectos en ese continuo del capital, digamos que nos abre muchas oportunidades frente al tipo de recursos que podemos movilizar para gestionar o desarrollar nuestros programas y proyectos. Y del panel 2, que trató sobre la articulación con el sector privado y el rol del sector privado en el desarrollo social, yo ahí también resalto, bueno, me encantó la frase que trajiste a la mesa, y es menos escritorio, más territorio,
pero también digamos que la conciencia tan relevante que existe hoy y que debemos tener todos presentes, y es que para lograr esas metas del 2030, esos objetivos de desarrollo sostenible, como lo decía ahorita Camilo en su intervención y como lo han mencionado varios, o sea, necesitamos la apuesta del sector privado y nos decían, y parte de la conclusión es, esa apuesta del sector privado no es solo con recursos económicos, también es con conocimiento, con metodologías, con innovación, y es ahí donde la articulación entre el sector que genera impacto, los que generamos impacto, con el sector privado puede ser muy ganadora en todos estos temas del desarrollo por el impacto y el desarrollo social. Y solo una nota ahí en ese segundo panel, Carlos, algo clave en ese tema es que el trabajo multisectorial ya es casi que una regla, pues casi que es inconcebible que uno trabaje solo en su sector, en su micromundo, sino que tiene que estar trabajando con otros sectores, público, privado, social, academia, y que las líneas entre sectores también cada vez desaparecen. El ejemplo típico es que el impacto social hoy en día no tiene que venir de una entidad sin ánimo de lucro, también hay entidades tradicionales haciendo, pues, o empresas tradicionales haciendo impacto. Entonces esto también es como que es un reto adicional, pero también nivela el campo de juego y nos pone a todos a jugar en la misma cancha, pues con metas de desarrollo que todos tenemos que tener pues a la vista. Perfecto. Yo creo que sin olvidar todo lo que nuestros panelistas nos acaban de decir en este panel que estamos cerrando de otros mecanismos de financiación o la financiación basada en resultados, a mí me quedaron claro, digamos, como 2 o 3 puntos. Uno es, hay muchas oportunidades, o sea, el mercado ha crecido enormemente y fue lo que Camilo nos contó al principio, y es las cifras que Camilo mencionó muestran, digamos, como un crecimiento bastante pronunciado en esta tendencia de la financiación basada en resultados, y que eso finalmente son oportunidades para nosotros, pues para todas las entidades sociales o no sociales que trabajamos por el impacto. Y que como organizaciones, pues para aprovechar esa oportunidad, es importante prepararnos para poder abordar, digamos, como poder acceder a bonos de impacto social, a mecanismos de pago por resultados, y esa preparación tiene que ver mucho con cambio de mindset, pero también cómo nos preparamos para medir, cómo nos preparamos para mostrar resultados, y creo que eso introduce una segunda conversación, se lo decía ahorita Natalia, y cada que cerramos un TICSO decimos, nos queda una conversación más sobre este tema, y es la evolución en el sector sobre los temas de evaluación de impacto, pues para podernos preparar para estos mecanismos. Vale, con esto agradecemos entonces a los participantes y los panelistas. Una vez más, gracias a todos y todos los que nos acompañaron en este espacio durante la mañana en los diferentes paneles que desarrollamos. Y así termina entonces TICSO, Movilización de Recursos para el Desarrollo, y con esto les esperamos ya el próximo 27 de octubre para TICSO, Habilidades Digitales para el Desarrollo, un espacio para conversar alrededor de la tecnología, sus usos en la educación, los retos que enfrentamos con información en la era de la desinformación. Pueden inscribirse en el link que vamos a compartir aquí en el box en el lado derecho en el chat, y a todos ustedes, muchas gracias por haber sido parte de este evento de TICSO. Muchas gracias. Hasta luego, gracias.